Bueno, vamos a dar la bienvenida nuevamente. Hoy, gracias al Señor Dios, a su misericordia, estamos hoy acá. Y si Él lo permite, vamos a terminar la serie sobre la educación. Pero simplemente eso lo que queda en ustedes es una abrebocas para que se den cuenta la importancia de lo que es la formación en la palabra y en Cristo, de lo que es la educación, lo que es el aprendizaje, el por qué nos educamos, por qué aprendemos y para qué nos sirve lo que estamos aprendiendo. Y pues esto debe ser de aplicación diaria, debe ser para todos los días. Y dentro de esta serie del ABC, hoy terminamos cómo se educa, Ya sabemos para quién, qué, el interés. Sabemos que hay dos tipos de educación porque hay dos doctrinas, ¿sí? Sabemos que unas utilizan unos métodos y la otra otros. Y vamos a hacer un resumen de cuál es el sentir de la educación en Cristo Jesús. Vamos con el resumen. En Cristo Jesús y de acuerdo con la palabra, ¿para qué somos educados? Pues veíamos el domingo pasado, para ejercer dominio, para ser fecundos, para multiplicar, sojuzgar. Sojuzgar es gobernar y dominar, disfrutar la tierra, aprovechar sus recursos y saciar el hambre. Toda la formación que el Señor nos da, como se dan cuenta, abarca todas las áreas de nuestra vida. Toda la educación en Cristo abarca todas las áreas de nuestra vida. Por eso lo que el Señor muestra es una concepción, una doctrina y una formación clara que no deja ningún área sin cubrir. La educación en el Señor es integral, la del mundo también. Todo lo que uno se educa tiene que tener una formación. Y aquí sabemos que el Señor tiene un propósito con nosotros y nos dio una instrucción para ser nosotros educados. Pero lo que es más importante, la educación en Cristo Jesús es lo que nos permite mantener una relación íntima y libre con Él. Si yo no soy educado, si no soy formado, si no soy discípulo de Cristo, no establezco una relación y un contacto personal y directo con el Creador y con quien yo creo y a quien yo le debo la vida, si es que creo en Él y creo como el diseñador del universo, el diseñador de todo, como el que estableció todo lo que nosotros conocemos. Entonces, a través de la educación, de la enseñanza, de la formación en la Escritura, no solamente empezamos a tener un ejercicio, una praxis aquí en la tierra como individuos, como raza, sino que nos permite mantener una intimidad con el Señor Dios. Y esa intimidad y esa formación es lo que nos va a dar crecimiento, y el crecimiento es una revelación, y con esa revelación nosotros es que realmente nos damos cuenta si la educación que hemos recibido es válida o no es válida. La revelación es supremamente importante. Y como lo vimos en el resumen, que esto es todo lo que se predicó la vez pasada. La educación tiene como un fin, que es el ejercicio del poder. Quien se educa ejerce poder. Por eso quien no tiene formación termina siendo dominado. Quien tiene formación termina siendo el dominador. ¿Sí? Y ahí porque hay un precepto como malevo en el mundo de mantener a mucha gente en la ignorancia y sin formación. Es usual ver en el mundo, y no sé si me equivoque, aún en los países más desarrollados, que la parte del presupuesto dado a la educación nunca es la mayoritaria. Está la prioridad, las fuerzas militares, está la prioridad el gasto público, está la prioridad, las obras civiles, pero uno entendiendo la obra civil como algo que es un desarrollo para el bien de la comunidad, uno diría que bueno, pero la obra civil es una repartija de intereses entre los que contratan y los que dan la autorización para la obra civil. Eso, póngale un nombre para que le quede más claro: Odebrecht. ¿Sí? Entonces, y por último, el margen más pequeño queda para la educación, para la investigación y para la ciencia. Qué curioso, ¿no? Si todos hablan que el desarrollo de un país está en la educación y en el conocimiento, ¿por qué no se le da esa partida?
¿Por qué no se le da esa importancia? Y tan discriminatorio es que hay sectores públicos que educan y sectores privados que educan. Ahora, el que debería educar bien y el que debería formar bien sería el sector público, porque tiene todos los recursos y nosotros estamos pagando impuestos para que nuestros hijos reciban una retribución a través de la educación. Y tampoco es un secreto para nosotros que todas las entidades públicas en el entorno conocido son las que más fracasan. Los colegios tienen goteras, no tienen pupitre, no hay profesores, no hay elementos mínimos para la enseñanza, el presupuesto no alcanza, en fin. Entonces, la educación pública termina siendo mediocre aquí en estos países. Ahora, si vamos a los Países Bajos, allá la educación pública es la mejor, ¿sí? Y por eso son los países más desarrollados. Y entonces, en los países subdesarrollados, la educación pública es la peor y la educación privada es la mejor, ¿ok? ¿Cuántos pueden estudiar en un excelente instituto o institución privada? Muy poquitos. Porque si yo quiero estudiar en una institución privada, tengo que pagar, y pagar bien costoso. Y si no, toca un colegito de barrio o una universidad pequeña, ¿sí? Que pues se esfuerza, no hace lo que sea, como sea, pero no se recibe la misma capacidad. Mire, en Colombia solamente hay 2 universidades que tienen centros de investigación para que una universidad se desarrolle tiene que tener centros de investigación, porque el centro de investigación es lo que le da apertura a interactuar ¿con quién? Con la sociedad, con el entorno, con el gobierno, con el Estado, para traer desarrollo. Si no, la educación queda perdida en el limbo. Y en Colombia solo hay 2 universidades. Imagínense eso. ¿Cuáles son? La Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Son las únicas universidades que tienen centros de investigación serios y que promueven el desarrollo, y por eso los profesionales de allí tienen una calidad diferente a otros, sin que los otros no sean buenos. ¿Me estoy explicando? ¿Qué está pasando entonces con la educación? Esa es la educación del mundo, y así se educa, para discriminar. Ahora bien, la educación en Cristo es para todos y todos tienen acceso, porque todos pueden tener acceso a la educación a través de la Biblia, que es la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que todo el que se educa tiene que hacer ¿qué? Estudiar. Ustedes que han tenido la oportunidad de ir a alguna institución educativa, ¿van allá a no estudiar? No, tienen que ir a estudiar. Sí, tienen que presentar pruebas y tienen que pasar niveles para poder crecer. Y cuando uno se educa en la palabra, pues es lo mismo. Lo que pasa es que creemos que no. Pero hay que estudiar, porque aquí está toda la educación en Cristo. Esto es una visión total y absoluta del universo. Está aquí. Si tú quieres conocer algo sobre la preservación ecológica de la tierra, lo encuentras en la Biblia. Si tú quieres conocer algo sobre la equidad en la economía y la redistribución de la riqueza y los factores económicos que generan desigualdad, está aquí. Si tú quieres conocer cómo se gobierna un país, cómo se gobierna una nación, cuál es la división del Estado, por qué las diferentes ramas del poder público, está aquí. Si tú quieres conocer cómo es que se forma un ciudadano, está aquí. Si tú quieres conocer la pedagogía para educar a un niño, está aquí. Si tú quieres conocer cómo se desarrolla la familia, está aquí en la Sagrada Escritura. Todo eso está acá. Todo eso está acá. Pero nosotros creemos que este es un libro simplemente para recitar o para citar o para que me traiga buena suerte, para abrirlo en un salmo y a ver qué me dice hoy, como si fuera un tarot. Esto es para estudiar, porque esto es lo que me forma, me cambia, me transforma, me renueva el entendimiento, me da capacidad y me da poder. Me da poder. La educación da poder, y si tú te educas en Cristo, vas a tener el poder de la educación de Él. ¿Y que es válido? Claro. Es válido. Algunos creen que la Biblia solo se estudia para venir al culto. La Biblia se estudia es para vivir. La Biblia se vive. La Biblia no se recita. La Biblia no se memoriza para presentar un examen. La Biblia es para vivir. Y vivir en todas las áreas que nosotros estemos comprometidos. Tanto es que los que han estudiado la Biblia han desarrollado la ciencia y la tecnología en el mundo. Hay innumerable cantidad de científicos y premios Nobel en física, en química, en antropología, en matemáticas, en todo lo que ustedes quieran, que son cristianos.
Porque puede decir, bueno, yo estudio la Biblia, entonces ¿qué? Es que es para vivir y para ser un excelente ciudadano, un excelente profesional, una excelente persona que conoce un oficio que se desarrolla y que va mucho más allá del oficio mismo porque tiene una capacitación moral, ética y espiritual. Y los grandes científicos, mire, la mayoría de los científicos que han revolucionado el mundo son cristianos. Hasta el año 2000, la mayoría de los premios Nobel eran cristianos, o son cristianos. Hasta el año 2000, la mayoría de los premios Nobel. Investíguenlo. Yo aquí tengo, incluso, no los va a cansar, tengo una lista como de 100. Del siglo XII, del XIII, del XV, del XVIII, del XIX, del XX, cristianos que siempre están aportando a la ciencia y a la tecnología. O sea que la Biblia no es simplemente un libro para tenerlo allá, para ver si de pronto me hacen un milagro, sino es para ejercerlo aquí en la tierra. El país que más patentes tiene, ¿cuál es? Israel, los judíos. Los judíos han desarrollado su ciencia de una manera impresionante. Y un pueblo de Dios. O sea que, hermanos, nunca piensen que ustedes son menos que los demás simplemente por ser cristianos. Al contrario, ustedes tienen la capacidad, el entendimiento, la sabiduría y la revelación que no tienen otros. Porque esto no lo conocen todos. Esta palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, no la estudian todos. Y aquí está la fuente del conocimiento. ¿Y sabe por qué? Yo te digo algo, ¿el Señor sería capaz de resolver el teorema de Pitágoras? ¿Será que el Señor conoce cómo fue que se descubrió la energía? ¿Será que el Señor sabe cómo es la composición del átomo? ¿Será que el Señor Dios sabe cómo se hacen los viajes interespaciales? ¿Quiere que les diga algo? Nosotros creemos que Dios sabe menos que nosotros y que los científicos. Cuando Dios es el creador y diseñador de todo, por lo tanto lo conoce todo. Miraba un pasaje de ciencia, a ver si ustedes lo vieron así. Estaban los discípulos reunidos, apesadumbrados, dolidos y frustrados, porque había muerto el Mesías. Él había sido crucificado y Él les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creían y no estaban convencidos de la resurrección. Entonces estaban reunidos comentando, ¿y ahora qué hacemos? Estaban escondidos porque los iban a perseguir, porque tenían miedo. Y de pronto, encerrados en esa casa, hay una figura que atraviesa la pared y se pone en medio de ellos y le dice, paz con vosotros. Era Jesucristo resucitado. Aparte de todo lo maravilloso que significa la resurrección, que es la fuente de nuestro poder, ahí hubo un hecho científico. Y estudiando eso, simplemente por curiosidad, el sistema molecular y las células, por más que haya cantidades, siempre hay vacíos. Hay vacíos por donde uno puede filtrar. Y esos vacíos por donde uno puede filtrar, eso fue lo que utilizó el Señor para filtrarse por ahí. Como cuerpo, se filtró por esos vacíos moleculares. Él y el obstáculo que lo tenía. ¿Cómo es? Bueno, eso sí vaya a averiguarlo otro. Pero que científicamente hay una explicación de eso, lo hay también. O sea, tampoco es que es un arte de magia. Él lo hizo. Él lo hizo. Y se volvió figura, o sea, se volvió tangible. ¿Qué le dijo a Tomás? Ven, toca mis manos, mete el dedo en mi costado. O sea, también era cuerpo. Hasta ahora el hombre está entendiendo eso. Pero nosotros creemos que Dios es ilimitado. Y la fuente del saber y el conocimiento, te repito, es nuestro Señor Dios, creador de cielo y tierra. Y si tú quieres aprender algo y quieres llegar a ser más que cualquier otro, empieza por recibir la doctrina de Cristo y no te quedes solamente con la doctrina del mundo. ¿Qué es la doctrina de qué? Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que es evidente que la educación genera poder. Por lo tanto, si la educación es para gobernar, dominar, sojuzgar, someter y explotar la tierra, ser productivos, ser transformadores de materia para el consumo, hacer todo lo que nosotros hacemos, si eso es
entonces necesitamos poder para estudiar. Por ejemplo, que me encontré con César, mi tocayo, y él está feliz estudiando porque ya empezó clases, y él tiene un poder, y es que tiene ganas de ir a estudiar. Eso le da un poder, porque le abre el entendimiento y el conocimiento, y recibe eso, toda la enseñanza que le están dando. ¿Sí? A lo mejor él no es consciente de eso, pero ahí hay un poder de aprendizaje. Cuando no se conoce al Señor, pues obviamente desarrollamos la limitación de nuestra mente, es decir, de nuestra inteligencia, porque cuando no conocemos a Cristo, no conocemos sino una parte de nuestro ser. Cuando conocemos a Cristo nos conocemos todo, y por lo tanto al conocernos todo podemos desarrollar toda nuestra capacidad, ¿sí? Y el poder del Espíritu desarrolla toda la intensidad de mi inteligencia y de mi mente. Es práctico esto, ¿no? Entonces, hay que tener poder. Y cómo el Señor diseñó el aprendizaje, cómo nos enseñó y qué poder nos dio, pues es fácil verlo en la Biblia. Educados y formados en poder. Ahí vemos nosotros, dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta en los confines de la tierra. Primero, yo recibo poder de Dios. Y el poder de Dios que recibo no es simplemente para que yo diga soy poderoso, sino para ejercer el poder y el dominio sobre lo que el Señor dice que debo ejercer poder y dominio. Y dice que tengo que ejercer poder y dominio sobre toda cosa y sojuzgar todo. Y por lo tanto, cuando el Señor me dice que yo recibo el poder del Espíritu de Dios, es porque quiere que cumpla una función, una misión y aprenda algo. Un testigo es porque ve. Un testigo es porque estuvo en el lugar de los hechos. Un testigo es porque está comprometido en una acción, en un acto. Un testigo es porque está en un sitio predeterminado. Por lo tanto, si yo tengo el poder del Espíritu de Dios, me hago testigo de que Dios es creador de cielo y tierra, y que Dios vino, se encarnó, se hizo hombre, se humilló y se humilló hasta la muerte de cruz, fue más que un siervo, y 3 días después resucitó, y después de que resucitó se apareció a más de 500 personas, y esas 500 personas dan testimonio de la resurrección de Cristo. Tú y yo y cualquiera que tiene el Espíritu Santo puede dar testimonio de ello. Porque el Espíritu de Dios te revela lo que ocurrió, y el Espíritu de Dios te revela que todo eso fue cierto. ¿Han leído ustedes sobre la resurrección y las pruebas de la resurrección? Claro. Newton hablaba sobre la resurrección. Porque a veces creemos que solamente son los religiosos, pero hay científicos que han hablado sobre eso. Y hay pruebas fehacientes, estudios e investigaciones antropológicas que dan certeza de la resurrección de Cristo Jesús. Es gente que ha investigado, gente que ha ido al lugar de los hechos, gente que corrobora todas las fuentes de investigación, que corrobora los testimonios, y ninguno ha podido negar la resurrección de Cristo. ¡Ninguno! Y la ciencia ha hecho todo lo posible, unos para negarlo, y lo terminan es confirmando que Cristo vive. Y entonces el poder de Dios es para eso, para tener mucha más capacidad de lo que tiene el mundo. Y si aquí nos habla de una tarea específica, que es ir hasta los confines de la tierra. Cuando tú tienes poder para desplazarte, tienes poder para confrontar, tienes poder para ejercer un dominio sobre situaciones y circunstancias. Y cuando tú eres de Cristo, tienes el poder para llevar una palabra fehaciente, certera y comprobable. Y si tú tienes el poder del Espíritu de Dios, aprender matemáticas, física, antropología es lo más fácil. Porque lo más complejo es dar testimonio de que Dios vive, que Cristo es real, que la palabra se cumplió, que todo lo que se está ocurriendo está profetizado. ¿Ve? Entonces lo más fácil es lo que nosotros podemos hacer aquí en la tierra, pero lo más importante y lo más interesante es ir a dar testimonio de que lo que está escrito es verdad. Entonces el Señor dice que es a través del Espíritu de Dios que yo soy testigo. Tú no eres testigo si no tienes el poder del Espíritu de Dios. Tú podrás ser un historiador, ¿sí?
Yo puedo ser un historiador bíblico, yo puedo ser un historiador de las Sagradas Escrituras, yo puedo hablar de la historia del pueblo judío y cómo se formó el pueblo judío y de dónde nació. Y puedo hablar de los patriarcas y simplemente ser un historiador, como hay muchos. Pero no tengo el poder para dar testimonio de que eso es cierto. Y termino haciendo la historia según mi conveniencia. Espero estarme explicando para que veamos la importancia de la educación en la palabra de Dios. Estos temas a veces pueden ser un poco académicos, pero son trascendentales. Porque si yo los capturo, son los que más me van a perdurar y me van a transformar. Las emociones son efímeras. Entonces, Dios, el Señor, creador de cielo y tierra, dijo que te iba a poner aquí para sojuzgar, dominar y ejercer poder, y lo cumplió. Tú tienes esa capacidad, porque los que han consagrado su vida a Jesucristo, han dicho: yo creo en Él, yo sé que Él es el Dios viviente, yo sé que Él murió, ellos reciben el poder del Espíritu de Dios. ¿Los que no creen lo reciben? No. Por lo tanto, ¿quién tiene la completud? ¿Quién tiene el 100% del conocimiento? Diga, yo tengo el 100% del conocimiento, lo tengo es que abordar. El mundo tiene solamente ¿qué? El 50% del conocimiento. Y sin embargo, nosotros le creemos más a veces, o algún sector de la iglesia, o algunas personas que van a las iglesias le creen más al mundo que a Dios. Cuando los que tenemos la plenitud del conocimiento estamos en Cristo, y el mundo no tiene la plenitud del conocimiento. El mundo no sabe para qué es la ciencia. No sabe. En el mundo la ciencia se desarrolla y termina esclavizando al hombre. ¿Sí o no? Estos aparatos para mí son útiles, son una maravilla, es una investigación, esto bien manejado es una maravilla. Pero esto terminó esclavizando a la sociedad. Increíble que ahora haya que hacer promociones, campañas de educación psicológica y emocional para que la gente deje un poquito este aparato. Esto que era simplemente una herramienta, ahora termina siendo una cadena de esclavitud. Porque el mundo conoce la mitad, y el mundo conoce esto, pero no conoce el poder con el cual yo puedo manejarlo y que no me maneje a mí. ¿Me estoy explicando? Hablaba con unos padres, acá con los padres de la familia Jiménez Orduz, de lo que es la enseñanza y lo que significa estos aparaticos. Y allá en el colegio les dijeron algo que se está promocionando en todas las instituciones serias y sobre todo en los hogares cristianos. Y es que este aparato no debe ser usado por menores de edad. Y cuando se usa por menores de edad, tiene que dársele a partir de los 5 o 6 años de edad. Porque a partir de los 5 o 6 años, eso tiene una explicación científica, el hombre empieza a tener lo que llaman uso de razón. O sea, empiezan a distinguir el bien del mal, empiezan a tener principios éticos, morales, empiezan a tener juicios, a tener criterio alrededor de los 6 años de edad. Y entonces ya se le puede hablar sobre esos criterios, sobre el uso de la tecnología. Y entonces se le recomienda, allá en el colegio les dicen, a partir de los 6 años, más o menos, 3 horas. 3 horas, máximo. Y a los jóvenes, a partir de los 15 o 16 años. ¿Cómo cumplimos eso, no? ¿Cómo cumplimos eso? ¿Cómo en los hogares estamos manejando eso? Que ahora los muchachos tienen problemas emocionales, tienen problemas relacionales. Mire, los muchachos de hoy son muchachos solitarios, lúgubres, ensimismados. Se encuentran y son así. Solo se hablan por WhatsApp, por Instagram o por Twitter. Ahí sí hablan. Pero cuando están con las personas, mutis por el foro, no hablan. Eso es un fenómeno real. Eso es una especie de esquizofrenia. Eso es una neurosis, lo que está generando en los muchachos. Y ellos ni se dan cuenta, ellos siguen atrapados ahí, porque para ellos lo importante es permanecer 5, 6, 8, 10, 12, 15 horas metidos en esto. ¿Por qué?
porque le están creyendo más al mundo y menos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, de que dijo que esto es para dominar, sojuzgar y someter, no para que me domine. Los científicos descubren cosas es para el bienestar de la humanidad, no para esclavizar la humanidad. Algunos como Einstein y todo eso terminan a veces acongojados porque lo que ellos descubrieron, lo que ellos desarrollaron a través del átomo y de la descomposición de partículas y toda esa cosa, terminó en una bomba atómica. O sea, así como tú sabes que si mantienes tus células activas no te da cáncer, y para que mantengas las células activas y no te dé cáncer tienes que tener una dieta bíblica, sea una dieta sana, y eso te va a prolongar tu vida porque va a mantener tus neuronas activas. En cambio, el mundo te dice que para calmar la sed le tienes que echar azúcar en Coca-Cola, lo que produce cáncer. Porque, ¿cuál es el problema del cáncer? No es que uno se toma la Coca-Cola y quedó sin pelo. Es que la información celular se altera. El cáncer es una alteración de la información celular. Las células se mantienen vivas de acuerdo a unos alimentos establecidos por Dios. Todos esos alimentos son naturales y están contenidos en las verduras, están contenidos en las frutas e incluso en las mismas carnes. Y lo que hacen esos alimentos sanos es mantener activas las células y la célula sigue funcionando normalmente, plu, 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 pla, 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 y le da información a la de al lado y esta la otra y entonces se mantienen activas. Pero cuando se le mete un producto artificial, un producto que llega a ellos llega una información que no le corresponde, es como meterle un virus a un computador. El computador recibe la información y dice, y esta vaina no la conozco, y ¡flup! Se bloqueó. Cuando le metemos una mala alimentación, cuando alteramos nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional y nuestro sistema psíquico, la célula dice, esto yo no lo conozco, y entonces decide, pues yo no sé qué hacer con eso, entonces yo empiezo a botar señales locas o simplemente no boto señales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa célula se empieza a morir o empieza a contaminarse. Y como al lado hay otra célula, llega y contamina a la otra. Y entonces la otra dice, contamina a la otra. Eso es lo que se llama cáncer. Eso es el cáncer. Por eso es que han podido contrarrestarlo. Porque ya saben cómo activar el sistema celular y molecular. Y por eso las células que no sirven tratan de sacarlas, para que no le dé información a la otra errada. Entonces, cuando una persona es cancerígena, es que le da información errada a todo el mundo y termina enfermando a toda una comunidad. Eso es lo que quiere decir. Pero sí vemos. Entonces, el Señor dice, ustedes tienen poder para eso. Ustedes tienen poder para conocer eso. Pero tienen un poder que también tienen que enseñar. Tienen que ser testigos de lo que yo soy. Tienen que contrarrestar el cáncer de la enseñanza del mundo. El mundo te enseña la mitad, no te enseña al 100%. Por lo tanto, tienes que quitar esas células muertas y enseñar lo que da vida. Y lo que da vida es la vida espiritual. Y por lo tanto, a esa enseñanza normal hay que agregarle una educación espiritual. Hay que agregarle una célula viva. Y por eso la célula dañina muere. La célula cancerígena muere. ¿Tú qué haces cuando conoces a Cristo? Mueres. Porque ya es una vida enfermiza, una vida sin Cristo, una vida desordenada, vacía, contaminante, pervertida, llena de problemas, de pecados y de cosas que te estaban consumiendo y que te estaban destruyendo. Entonces esa célula muere, y cuando muere nace una nueva, y es cuando tú naces de nuevo en Cristo. Y cuando naces de nuevo empiezas a tener una vida que empieza a darle vida a los que están al lado, como células que se acercan a ti. Tan sencillo, ¿no? Todo eso es lo que el Señor enseña. Si yo te doy vida, ve a dar vida a otro lugar. Ve a ser testigo de que yo hice contigo eso. Es lo que dice ahí. Y lo vas a hacer con el poder del Espíritu de Dios. La mejor enseñanza es esta. Y sigamos. Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, quien en Cristo Jesús, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cuántos han escuchado el mensaje de Cristo?
Ok. Después de que lo escuchen, entonces viene una etapa. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿cuántos han creído? ¿Qué dice ahí? Fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aparte de que el Señor dice que hay que tener poder, Él nos da un poder y nos da un poder permanente, y lo que Él hace cuando tú oyes el evangelio, crees en Cristo y te entregas a Cristo, es decir, tu vida la consagras y dices yo soy de Él y para Él y por Él y estoy en Cristo, entonces en tu vida viene un sello que no lo rompe nadie, que es el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes el Espíritu venía sobre algunas personas, hoy estás en nosotros, en todos nosotros los creyentes. Por lo tanto, yo voy a caminar lleno de poder. Y si yo camino lleno de poder, ¿cómo? Con la llenura del Espíritu Santo. ¿Queda claro? Por eso es tan importante tener llenura del Espíritu Santo. Para tener llenura de poder. ¿Me estoy explicando? Mira, el pecado va vaciando tu vida y la va achicharrando en la medida en que tú no te arrepientes. ¿Por qué? Porque el espíritu y el pecado no conviven en el mismo lugar. Esto lo que quiere decir es que cuando tú no tienes intimidad, comunión y permanencia en la enseñanza y en la transmisión de esa misma educación que tú has recibido en Cristo, empiezan a bajar los niveles de conocimiento, empieza a contristarse, es lo que llama contristar el Espíritu de Dios, dejas de tener poder y quedas en manos de otro poder distinto al de Dios. Entonces, un hijo de Dios que no crece en el Espíritu, que no crece en fe, que no camina en el conocimiento de la palabra, que no se discipula, baja su rendimiento, baja su capacidad de entendimiento y por lo tanto baja la llenura del Espíritu de Dios. Y al bajar la llenura del Espíritu de Dios, ¿qué ocurre? Baja tu poder. Y cuando uno no tiene poder, ¿qué pasa? Se lo lleva por delante del mundo, porque el mundo ejerce poder. ¿Me estoy explicando? Yo sé que a ustedes no les gustan las corridas de toros, pero es que atrás de las corridas de toros se aprende muchas cosas sobre la vida. Un hombre que pesa 70 kilos, alto, longilíneo, se enfrenta a un animal de 500 kilos que tiene la capacidad de levantar 7 veces su peso. Es decir, que un animal de 500 kilos levanta 7 por 5, 35, 3.500 kilos. Levanta 3.500. Si adelante hay un individuo flaco, longilíneo, que máximo pesa 70. ¿Ustedes se han dado cuenta cuando un toro coge a un torero? Eso parece un papel. Por esa razón. Ahora, ¿quién ejerce el poder? Ahí es donde está el quid del asunto. Cuando ese hombre ejerce el poder que tiene a través del conocimiento y la seguridad de estar frente a un animal que él va a dominar, siempre sale victorioso. Y no necesita sino un pequeño trapito para pasearlo de un lugar a otro. Pero cuando esa persona no tiene el poder y el conocimiento, ni tiene la experticia para pararse frente a un animal de esos, ¿quién lo domina? El animal. Y cuando se da cuenta, el animal lo tiene en volandas, en los aires, dándole una muenda que muchas veces termina con la muerte. Así es la relación entre el mundo y los creyentes. Si yo tengo el poder y el dominio del Espíritu de Dios en mi vida, tengo la capacidad, aún por más pequeño y por más ignorante que sea y porque sea la persona más ínfima del planeta, pero tengo el poder en el Espíritu de dominar el mundo. ¿Verdad? Pero si yo puedo ser el superpotentado pastor de grandes conocimientos teológicos, pero no me sirven sino para echar carreta, no tengo poder. ¿Y qué ocurre?
Pues cuando me enfrento al mundo, por más superpastor que sea, nominal, el mundo coge y lo manda en volandas y hasta lo puede matar. ¿Ya cómo aprende uno sobre las cosas reales? Aprende lo sobrenatural. Entonces, mi hermano, el poder es para enfrentar lo que viene, lo que está pasando y lo que estás viviendo. Llámese como se llame, en las áreas de tu familia, en las áreas personales, en la familia, en el trabajo, en la educación, en los negocios, en los desplazamientos, en la alimentación, en todo. Para eso es el poder. ¿Y dónde nace el poder del Espíritu de Dios? ¿En que te pone musculoso? No. Vamos a verlo. Vamos a ver dónde. Entonces, ¿vamos bien? 1, somos educados para ejercer poder y dominio. 2, el Señor nos da el poder del Espíritu de Dios y nos sella con ese poder. 3, nosotros tenemos ese poder para ejercerlo y para que nosotros tengamos capacidad de enfrentar el mundo. Seguimos. Esto la palabra se explica sola. Dice lo siguiente, Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Resulta que el poder sin conocimiento es vacío. El poder sin educación es perverso. Entonces, el Espíritu de Dios, aparte que nos sella y domina nuestras vidas si nosotros lo dejamos, nos trae una cosa que llama revelación, y aquí revelación quiere decir enseñanza. ¿Qué es lo primero que nos enseña? El contenido de sus Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo primero que nos revela? El contenido de sus Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que lee la Biblia y no la entiende, porque no tiene revelación. ¿Cuántos se han leído Apocalipsis y lo han entendido de entrada? ¿O cuánta gente en el mundo lee los Salmos pero dice que Apocalipsis no lo lee porque se vuelve loco? ¿Cierto? Simple y llanamente porque no tienen el Espíritu de Dios que les va a enseñar el Apocalipsis, que les va a revelar el Apocalipsis. Por lo tanto, Él me enseña, pero no solamente me enseña acerca de todo. Yo a los muchachos les decía, las pocas veces que charlé con ellos, cuando vayan a un examen o estén en una universidad en un parcial, estudien muy bien, prepárense muy bien, pero el Espíritu Santo les va a recordar lo que necesitan en el momento oportuno. Es el mejor soplete. Si uno hubiera conocido al Señor en sus épocas de estudiante, había sufrido menos. No tendría que estar estirando el pescuezo a ver al duro de la clase, a ver, y así ya resolvió la ecuación. No, uno dice, Señor, yo estudié, pero la verdad, dame la habilidad para desarrollar esto. Y el Espíritu inmediatamente obra y te dice, esto se hace así. Porque lo que yo les dije, nosotros creemos que Dios no sabe nada. Es que Dios sabe de matemáticas, de física, de cálculo, de español, incluso de las costuras. Él sabe de todo. Entonces, si yo he estudiado, Él me dice, ojo, ¿te acuerdas lo que tú estudiaste? Y ¡brrrán! Y sale todo. Una maravilla. Entonces, dice que Él me enseña. A ti te enseña el Espíritu Santo. A ti no te tiene que educar el mundo. A ti te tiene que educar el Espíritu de Dios. Amén. Yo doy testimonio de eso. Permítame ponerme como ejemplo para no aburrirlos o insultarlos con algún ejemplo de otra persona. Yo no soy teólogo. Cuando conocí a Cristo hace poquito, yo lo conocí hace 20 años nomás, hace poco, ¿sí? Nunca había leído la Biblia. Y las pocas veces que veía una Biblia era porque en mi casa la tenían abierta en un salmo llena de polvo. Eso era lo que conocía. Y conozco a Cristo, me entrego a Cristo y empiezo a leer la Biblia y Él me la ha enseñado a partir de la fecha. Y me he confrontado, yo personalmente me he confrontado con teólogos, porque escucho muchas prédicas, estudio a muchos teólogos, leo muchos libros, en lo posible leo muchos libros, ¿sí? Escribo, porque a través de la escritura yo aprendo, ¿sí?
Predico porque en este momento estoy aprendiendo, predicando. Escucho a los consejeros, escucho a la gente que es mayor que yo. ¿Y qué, que les diga algo? Tengo el mismo nivel prácticamente. ¿Quién me ha enseñado? El Espíritu Santo. Él me ha enseñado. Me lleva los libros, me lleva los pasajes, me da la revelación. Yo he estudiado mucho sobre el tema de la predestinación, sobre la doctrina de la elección, que son temas puntiagudos y que eso, uy, hay que meterle mucho seso. No, el Señor me lo reveló en par minutos, pam, esto así, pum, 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 pum. Y de ahí lo que en adelante, ¿qué es lo que he hecho? Confrontar con todos los que saben más que uno, y lo que dice el Espíritu Santo es lo correcto y que ellos también están diciendo. ¿Sí? Eso lo puedes hacer tú. Eso lo puedes hacer tú. Y si tienen en el hogar una persona que también está en el mismo sentir, yo conté con la bendición de tener una mujer conocedora de la palabra, que es mi esposa. Porque cuando yo llego al conocimiento de la palabra, ya llevaba 15 años en el Evangelio. Entonces, las primeras letras, los palotes, bolita, palito, bolita, y A, E, I, O, U del Evangelio, me cogía la manito y me decía, esto es así, porque pues claro, yo veía la revelación, pero yo me iba como una tromba con todo lo que conocía, pero no sabía cómo asimilar todo ese conocimiento tan desbordado que le llega a uno de un momento a otro. Pues es una locura, para uno es una locura. Entonces, todo eso, hermano, yo te lo cuento, es para que te des cuenta que tienes la misma capacidad, que tienes la misma posibilidad y que el Espíritu de Dios te enseña. Ahora dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso es muy claro, eso es muy claro. Nosotros no somos cobardes. Cuando uno llega a Cristo, me permiten quitarme la chaqueta, está haciendo calor. Cuando uno llega a Cristo, se le acaban los miedos. Yo molesto mucho a la gente que le da miedo. ¿Y qué pasa con el Espíritu en ti? Porque dice que no nos dio espíritu de cobardía. Nosotros no somos cobardes. Si no somos cobardes, ¿somos qué? Valientes. Y si somos valientes, no nos vamos a arrugar ante nada y vamos a dar pasos seguros y confiados y vamos a tener la capacidad, la fuerza, la inteligencia, la astucia, todas las habilidades propias que se requieren para enfrentar un mundo tan peligroso como este, donde se necesita es valientes y no cobardes. Porque ante esta mare magnum de malas noticias, de problemas por doquier, de asesinatos, de corrupciones, de coronavirus y toda esa vaina, hay que tener valor para enfrentar la vida. Y yo no me voy más allá. Mira tu problema, mira lo que hoy te tiene cabezón, o lo que has pensado, o lo que has vivido, o que te está dando vueltas en la cabeza. Y dime si no tienes un Dios que sea capaz de resolver eso. Enfréntalo, enfréntalo. Dios tiene la capacidad de resolver lo que tienes en tu cabeza. Simplemente deja que Él obre y tú sigue la revelación del Espíritu de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, no hay problema que tú no puedas resolver. Y por eso nosotros somos distintos al mundo. En el mundo hay una solución y aparecen 20 problemas. En Cristo hay 20 problemas y aparecen 50 soluciones. Somos distintos, por eso ejercemos un liderazgo natural, donde hay un cristiano inmediatamente se hace notorio, porque es una persona de soluciones, es una persona activa, es una persona de desarrollo, es una persona de crecimiento, es una persona de avanzada, es una persona inteligente, es una persona con visión, es una persona que tiene toda la revelación del Señor Dios para actuar. Por eso somos cabeza y no cola. Pero hay que ejercer el conocimiento, mi hermano. Porque ¿qué sacas con saber las tablas de multiplicar si nunca las aplicas? ¿Qué sacas con conocer la Biblia si nunca la aplicas? ¿Qué sacas con decir que tienes poder si nunca lo ejerces? No se coman el cuento que echaba Darío Echandía, un presidente que hubo en Colombia para los jóvenes. No sé si los viejos se acuerdan de Darío Echandía. Que decía, ¿y el poder para qué? El poder es para ejercerlo. El poder es para ejercerlo. Vaya, miren a ver si es fácil derrocar a un presidente de la República. Él tiene todo el poder para defenderse. Tiene las instituciones, las Fuerzas Armadas, tiene todo. Ya, si hay uno que lo saque adelante porque el otro es más fuerte. Pero a ver si lo pueden derrocar.
Aquí tuvimos un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme, lleno de evidencias en relaciones con el narcotráfico, campaña financiada por el narcotráfico, el gobierno manejado por el narcotráfico, todo dado por el narcotráfico, y duró los 4 años. Y le hicieron juicio, y le hicieron un proceso, y encontraron cantidad de testigos, y el único testigo que quedó vivo se murió, se enfermó. Y los demás que sabían cómo se había manejado el dinero, todos fueron a quedar debajo de una tumba. Eso es ejercicio de poder, ¿no? Maleo, pero eso es ejercicio de poder. ¿Sí o no? Es ejercicio de poder. ¿Cuál es el poder tuyo? El poder del Espíritu de Dios en ti, que te enseña todas las cosas, que te da revelación y que te hace una persona sabia e inteligente para colocarte siempre en el mejor lugar. Es que eso no importa el cargo que yo tenga. Yo puedo ser un simple zapatero, pero ahí seré el mejor zapatero de cualquier lugar. Y ahí todo el mundo llevará zapatos porque no hay nadie como ese zapatero. Y fuera de eso, cuando llegamos, nos habla con una propiedad. Mientras me entrega los zapatos remontados, me habla de lo que es el caminar y termina siendo la persona sabia del barrio. Porque aquí no dependemos de estatus ni de títulos, dependemos de la sabiduría. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces dice, no tenemos espíritu de cobardía. Levanten la mano para que todo el mundo los vea. ¿Cuántos de los que están aquí son cobardes? Si les dijera que son valientes, todos. Pero ahí sí lo pesan. Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Todos tenemos espíritu de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Esas son características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso porque es Dios mismo. Es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios manifiesto, es Dios revelándose, es Dios encarnándose, es Dios manifestando su deidad y su poder aquí en la tierra. Él es el Todopoderoso. Y en nosotros, eso, si a uno le dicen milagros, milagros, ¿para qué más milagros? El primer milagro que yo recibí en mi vida y que me tiene atónito y que no le busco explicación sino lo vivo, fue que el Espíritu Santo me sellara y estuviera dentro de mí. Increíble. Dios en mí, yo en Él. ¿Alguien me puede explicar eso? Yo lo vivo, yo no lo explico. Pero sí doy testimonio de la presencia del Espíritu en mí. Cambió mi vida, me hizo nacer de nuevo, me arrancó las porquerías, me dio nueva vida, me ha sustentado, me ha cambiado, me ha prosperado. Y fuera de eso, lo que yo hablo aquí, me lo entienden en la China. Porque tenemos el mismo espíritu. Un chino sin coronavirus, o incluso con coronavirus, entendería lo que yo estoy diciendo si él es cristiano. Y si nos encontramos, nos damos un abrazo y decimos amén. Eso que tú sabes también lo sé, y lo que tú estás predicando también lo estoy predicando. ¿Por qué? Porque el Espíritu se mueve en todos nosotros y nos da el entendimiento y la revelación. Y lo que tú estás pensando me lo está dando a entender a mí. Me está diciendo, ojo que esos están pensando tal cosa. O sea que yo ya sé lo que están pensando. No bajen los ojos. Pero hay mensajes. Fue Angelita que me dijo una vez, estos días, que dijo, uy, pastor, la misma prédica que usted hizo, la hizo otro pastor, igualita. Entonces le dije, bueno, ella es una hija de Dios y sabe que es por el Espíritu Santo y no porque hubo copialina. Tenemos el mismo mensaje. Tenemos el mismo mensaje. ¿No les parece eso un milagro? Ahora, la pregunta que uno debe desarrollar, si ese es el espíritu que tengo, si ese es el poder que tengo, si ese es el amor que tengo y si ese es el dominio que tengo, ¿para qué lo tengo? Para ejercerlo. Hay muchachas y muchachos que le tienen miedo a las cucarachas. ¿En Cristo le siguen teniendo miedo a las cucarachas? Ya no, ya tenerle miedo a las cucarachas. Ahora, si esa cucaracha es un demonio, tampoco, hay que reprenderlo.
Son nimiedades, pero lo que yo te digo es el Señor te cambia la cotidianidad y te quita los miedos. Te quita los miedos. Mi chiquita no le gusta viajar en avión. Y le digo, pero si eres una hija de Dios, dice, camine. Por dos razones, porque el Señor le quita el miedo y segundo, porque no se quiere quedar de paseo. El miedo le quita a uno muchas posibilidades, ¿o no? El miedo mata, el miedo te cercena, el miedo te vuelve una vida llena de oscuridad y de tinieblas. El miedo te esclaviza, el miedo te somete, el miedo te deja un enano en el buen sentido de la palabra. Yo no tengo miedo. Y algunos dirán, ese se quedó así por el miedo. No tengo miedo. Entonces, si eso te da el Espíritu de Dios, esa es la educación que tú tienes que recibir. Esa es la educación que tienes que impartir en tu casa. Eso es lo que tiene que gobernar tu vida. Eso es lo que tiene que gobernar tu hogar. Eso es lo que tiene que gobernar tu desarrollo laboral. Eso es lo que tiene que gobernar tu vida social. Es eso. Y todo lo que además viene, lo que te da es un mayor crecimiento. ¿Ves? Entonces, vemos el proceso que el Señor va teniendo con nosotros. Espectacular. Entonces, seguimos. Pero aparte de que nos dejó el Espíritu de Dios, digo, a estos hay que dejarles algo más, porque de pronto no tienen el refuerzo necesario. Y entonces nos dejó la Sagrada Escritura. Dijo, aparte de que les doy el Espíritu Santo, que es el que les da el poder, el amor y el dominio propio, que es el que les da revelación y enseñanza, ahora se los doy para que les enseñe en primera instancia las Escrituras y después les enseñe todo lo que tiene que ver con las ciencias. Segunda Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios. Este es el libro de Dios. Para el ateísmo moderno, este libro no pasa de ser un libro de historia, cruel y violento. Ese es el nuevo ateísmo. Pero no es la palabra de Dios. Para nosotros, ¿para cuántos esta palabra que está escrita es la de Dios? Entonces aquí dice que esta palabra es la de Dios. Y además dice que no solamente está ahí para tenerla en la mesita de noche, sino que es útil. Dos características, palabra de Dios y además es útil. Y si te es útil, ¿qué quiere decir? Úsala. Si a uno le dan un tajalápiz y le dan un lápiz, es que son útiles. El lápiz para escribir y el tajalápiz para sacar punta. Pero si no usas ni el uno ni el otro, el tajalápiz no es para escribir, ¿cierto? Tiene una función, ¿ok? Pero si tú tienes las dos cosas y no usas ninguna, pues no te sirve de nada. Bueno, ¿y es útil para qué? Enseñar. Vuelvo y te repito. Yo tuve una experiencia muy linda, qué pena repetir, cuando tuve la oportunidad de ser un profesor universitario. Porque yo fui profesor universitario antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo enseñaba el 50% de lo que conoce el mundo, no más. Cuando ya fui de Cristo, fui a enseñar el 100%. ¿Y sabe qué descubrí? Que todo lo que tenía que enseñar estaba aquí en la Biblia. Enseñé sobre política, instituciones políticas y lo saqué de acá. ¿Ustedes saben que aquí está la división de las ramas del poder público? ¿Cuántos saben? Isaías. Ejecutivo, legislativo y judicial, está aquí. Aquí dice cómo está dividido el poder público. Yo les decía a los muchachos, abran. No, pero la Biblia, pero ¿por qué no vemos a Maurice Duverger, por ejemplo, instituciones políticas y derecho constitucional? Sí, enséñenos. No, les voy a enseñar aquí. Y cuando ven que hay ejecutivo, legislativo y judicial y que empieza a haber toda una organización de Estado, y, y les hablé de la distribución de la riqueza. Hablé de la distribución de la riqueza aquí.
Y entonces algunos decían, ¿cómo nos va a enseñar? ¿La parte marxista-leninista o nos va a enseñar el sistema capitalista o vamos a ir a un sistema neofeudal? ¿O qué sistema vamos a ver? No, vamos a entenderlo desde el comienzo. Hablan la Biblia. Y aquí les enseñé cómo se maneja la economía de gobierno y cómo se maneja la economía de familia. Decía, pero eso era muy parecido a lo que decía Marx. Sí, fue que Marx se copió de la Biblia. Este libro es una fuente de enseñanza increíble, increíble. ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cuántos utilizan la Biblia para educar a los hijos? Pero no para que se la pongan en la cabeza, lo peguen un bibliazo y digan, vaya a ver, lave la loza. No, ¿cuántos educan a los hijos con la Biblia? Que ahí dice cómo se educan, ahí está la pedagogía de la educación de un muchacho. Y ahí dice cómo se comporta un muchacho. ¿Lo han usado? Entonces, ¿la Biblia es útil para qué? Enseñar. ¿Y por qué es útil para reprender? Porque la Biblia es el principio ético y moral del universo. La Biblia es el principio que me enseña el bien y el mal. La Biblia es la que me enseña a mí lo que es el orden y el desorden. La Biblia es lo que me enseña a mí la decencia y la indecencia. La Biblia es lo que me enseña a mí lo recto y lo incorrecto. La verdad y la perversidad es lo que me enseña. Por lo tanto, la única manera de poder reprender es la fuente que me da todo ese conocimiento para que yo reprenda a alguien y le pueda decir, eso que estás haciendo es incorrecto porque va en contra de los principios establecidos en la creación y de la misma legislatura humana. Pero si yo solo enseño con los libros del mundo, para mí ya es parcial la enseñanza. No matarás. Es un principio. ¿Qué se está enseñando hoy en las aulas académicas? Sí matarás. Sí matarás. Muchachos, ¿a ustedes les han dicho alguna vez que el aborto es legal? Eso se llama sí matarás. Porque la ciencia, aunque los abortistas quieran decir lo contrario, la ciencia demuestra que cuando se fecunda un óvulo y un esperma, ahí hay vida. ¿Qué es lo que buscan en Marte y todo eso? ¿Seres humanos? Células vivas, para ver si se puede desarrollar algo de ahí. No es que están encontrando allá el marciano favorito. No, están buscando a ver si hay células para reproducir vida. Eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, ¿qué están diciendo los científicos? A partir de eso se da vida. ¿Por qué entonces en nuestro territorio, la Tierra, no se puede concebir vida cuando un óvulo y un esperma se han unido y generan vida? ¿Por qué no lo consideramos vida? Cuéntenme por qué no. O sea, para ellos es vivo hasta los 3 meses en adelante, ahí es que se considera viva. Es absurdo, es una teoría absurda, pero la gente dice, sí, tienen toda la razón, los científicos tienen la razón. Eso es mentira, eso que están diciendo es mentira. La ciencia real ya demostró en qué momento hay vida. Es el momento de la fecundación. Porque si no hubiera vida, dime algo, ¿tú te hubieras desarrollado? Ahí, cuando tu papito y tu mamita se juntaron, ¿ya estabas tú? ¿Así como estás hoy? No. Y ahí creció. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el cuento de que no hay vida? Más, dice, no matarás, pero el sistema del mundo dice, sí matarás. Muy bien. Entonces, la única manera de reprender es a través de la verdad, y la palabra de Dios es verdad. Para corregir no implica necesariamente castigar, porque es que a veces la corrección se toma como castigo. Hay que infringir de pronto un castigo cuando ya se ha enseñado qué es lo que hay que corregir y no se obedece. ¿Sí? Pero si yo voy caminando así, ¿sí? Todo de medio lado, ¿y por qué camina así? Pues es que yo aprendí a caminar así. Digo, no, porque no da la vuelta y da un paso y el otro y camina normal.
Eso es corrección. Me están corrigiendo mi manera de caminar. ¿Ok? Pero si a los 3 días vuelve y me da lo mismo, vuelve y me dice, y sigo igual, pues dice, a este toca hacerle algo para que se corrija. Entonces me pueden pegar un varacito para que enderezca los pies. ¿Sí? Para hacerme el favor de que entienda de alguna manera. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, instruir en justicia. La justicia es ser fiel a la verdad. Solo en la Biblia somos fieles a la verdad. Amén. ¿Qué es justicia? No puede haber justicia donde no hay verdad. Porque justicia es atribuirle a cada cual lo que le corresponde de acuerdo con un principio que es la verdad. Yo no le puedo dar a alguien si no sé qué es lo que le corresponde. Necesito partir de la verdad. Yo no puedo impartir justicia con mentiras. ¿O sí? Imagínense cuando muere el viejo Navarro. ¿Cuántos conocieron al viejo Navarro? Ninguno. Es que el viejo Navarro vivía aquí en Chía. Yo creo que tú de pronto, no sé. No, tú no. Era el dueño, ¿saben dónde queda el colegio departamental? Era el dueño del colegio departamental, era dueño de las canchas de fútbol, que en ese entonces no era fútbol, era dueño donde está la biblioteca, ese pequeño lotecito. Él era dueño de ese lotecito, de todo ese lotecito, ¿sí? Y tenía otros en otros municipios. Pero el viejo era tan tacaño, pero bien tacaño, que andaba ahí, casi sin nadita que comer, tacaño. Pero no se le conocía familia. Y se murió. Y entonces, herederos no había. Y lo digo porque un abogado que yo conocí se metió en problemas y terminó en la cárcel porque hizo un documento falso para hacer aparecer unos herederos por un negocio que hicieron con unos avivatos en Bogotá. Dijeron, venga, vamos a hacer esto, vamos a falsificar, vamos a meter aquí en notaría, vamos a hacer Y yo conocí al abogado. Yo estaba joven. Bastante joven. Y el hombre, descubrieron que había falsedad, lo metieron en la cárcel y eso pasó a manos del municipio. Por eso eso es del municipio, porque no se encontraron herederos. Pero llegaron. ¿Qué quiere decir? Mientras no había verdad, no pudo haber justicia. La verdad se sostuvo y la justicia obró, y obró conforme a lo que la justicia implicaba, darle a que le correspondía. Como no había herederos, le correspondió al municipio, punto. Si hubiera habido un heredero y lo demuestra, ¿a quién le hubieran dado eso? Al heredero. Con la verdad se hace justicia. Entonces, la palabra de Dios es verdad y por lo tanto yo instruyo con la verdad, es decir, con la palabra de Dios. Yo soy justo de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Ok? Eso trastorna todo el sistema judicial de cualquier parte del mundo. Lo trastorna, se los digo. Y dice, ¿para qué hace eso la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Dónde está tu perfección? En la Escritura. En la Escritura está tu perfección. Y dice que esta Escritura te prepara ¿para qué? Para toda buena obra, incluso para desarrollar la ciencia. ¿No es una buena obra encontrar una vacuna contra el coronavirus? ¿Es una buena obra? Pues el Señor puede usar un científico o un médico y le dice, mira, el secreto está aquí. Se lo revela, salió la vacuna. ¿No es una buena obra? ¿El que descubrió la penicilina no hizo una buena obra? ¿El que descubrió los carros no hizo una buena obra? Claro, los vehículos. ¿Sabe Telsa qué era? ¿Tú sabías que Telsa era cristiano? Telsa es uno de los hombres que más investigaciones y descubrimientos hizo. El tipo, era una locura. El tipo era cristiano. Ahorita hay una fábrica de carros que se llama Carros Telsa, que son los carros eléctricos. ¿Y por qué le pusieron Telsa? Porque el tipo era un loco, descubridor, inventor de vainas y en electricidad, en motores, eso hacía de todo. Por eso el carro eléctrico hoy se conoce con el carro Telsa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor lo equipa para toda buena obra. Aparte de que buena obra es llevar el evangelio a otro para que se salve, buena obra es contribuir al desarrollo de la sociedad. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque es que yo quiero anexar
de que en el Señor Dios somos capaces e inteligentes para todo. Porque da la sensación de que Dios no conoció la universidad ni la academia. Da la sensación de que los cristianos somos unos burros. Da la sensación de que nosotros no servimos sino para cargar Biblias. Eso no es cierto. Nosotros somos el desarrollo, el sostén y la luz del mundo. El Señor ha usado a sus hijos para traer paliativos a este mundo y no consumirlo en la miseria y en las pandemias hace mucho rato. Él, Dios, es el que ha promovido la vida. Dios ha promovido la vida y usa a sus hijos para que esa vida se prolongue. En hace poco tiempo la expectativa de vida era 60 años, 70, por eso a uno lo pensionaban a los 62, porque creían que a los 62 ya estaba flop, muerto. El sentido de las pensiones es que la pensión se da para cuando la persona esté muerta. O sea, más o menos le calcula para que esté muerto. ¿Sí? Hoy ya hay un promedio de 80 años. Entonces ya que uno de pensión a los 62, eso es mucho, 18 años recibiendo billete, eso es mucha plata según ellos. ¿Sí? Y entonces quieren aumentar la expectativa de la pensión de los 62 a los 64 o a los 66. Y no faltará que digan a los 110. ¿Listo? Bien, terminamos con esto. Este es el final de todo. Quiero de una vez hacer el colofón de esta serie para que no quede a medias. ¿Qué se requiere para enseñar? Disciplina. Se requiere disciplina. Sin disciplina nadie aprende. Sin disciplina nadie enseña. Sin disciplina nadie crece. Sin disciplina no hay progreso. Sin disciplina no hay transformación. Eso lo digo por todos nosotros que estamos educados en un medio cultural indisciplinado. Y la indisciplina comienza por la falta de perseverancia. Una persona que no es perseverante es porque es indisciplinado, es perezoso y tiende a mantenerse en el ocio. La disciplina es la que te saca del ocio, es la que te da el crecimiento y es la que te da la transformación. Entonces, hermano mío, viejo o joven, si tú no tienes disciplina, te quedaste siempre en la mitad del camino. Siempre en la mitad del camino. Vamos a leer cómo se enseña y cómo es el método del Señor Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, todo lo que está aquí, que son los mandamientos, están ahí, estarán sobre tu corazón. O sea, el Señor no las puso en la Universidad de los Andes. ¿Sí? A decir, no, es que los que no pueden entrar a los Andes, frikis, no pueden tener esas palabras. No. ¿Dónde están las palabras del Señor Dios? Diga, en mi corazón. Por lo tanto, si tú las quieres estudiar, ¿dónde tienes que mirar? No, en tu corazón. Mira cómo está tu corazón con respecto a Dios. ¿Ok? Y diligentemente, ¿qué? Las enseñarás. Hermano, por enésima vez les ruego, hagan discípulos. Mire, yo esto no lo estoy haciendo para que llenen la iglesia. Estoy haciendo es por tu bien. Si tú no enseñas, no creces. Si tú no haces discípulos, no creces. Si tú no predicas el evangelio, no creces. Si tú no te metes y te pones las botas y te metes al barro, no vas a saber qué es tener el poder de Dios en ti. Esto no es quedándonos nosotros aquí, dándonos palmaditas de qué bueno eres, el Señor te prospera, qué bendito, todo eso no, hermano. Es que tú tienes que salir de aquí a enseñar. Y enseñar es hacer discípulos. Mateo 28. Id, no quedándote, id a hacer discípulos. Y hacer discípulos es enseñar. Entonces, ustedes, díganme cuántas cosas les enseñó Cristo Jesús nuestro Señor a los discípulos. 3 años, hermano. 3 años andando juntos, de día y de noche. Así se aprende. Porque los sistemas académicos son arcaicos. ¿Sabe cuál es el mejor sistema académico? Donde entra un muchacho a ser discipulado. No que simplemente le leen un libro, le dicen cuál es la ecuación, bla, 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 y le dicen, vaya a ver, haga tareas y estudie. La mejor manera de aprender es el sistema pedagógico del discipulado.
Así es que se aprende. Y los colegios deberían tener ese sistema, que no lo tienen, porque ese es más exigente, porque requiere más esfuerzo, porque requiere más hombres y mujeres capacitados, porque requiere una infraestructura distinta. Si yo voy a enseñar sobre la evaporación del agua, yo necesito, aunque sea un laboratorio donde evaporar agua, ¿sí o no? Y ir con mi discípulo, decir, venga, hacemos, subimos, bajamos. Eso es la educación que realmente sirve. La otra es mera información. Por eso los muchachos en los colegios salen ahí como en volando, no saben ni para dónde van. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Para dónde va? ¿Va a estudiar? ¿Y qué va a hacer? Se va a graduar en... Entonces, ese sistema del discipulado aparece aquí. La mejor manera es enseñar a través del discipulado. Y quiero enseñarles algo con respecto a la perseverancia. Hay una fuerza motora. Yo soy periodista, entonces entiéndame que no soy experto en otras ciencias. Pero hay una fuerza motora que mueve, si es motora, mueve. ¿Sí ve que no soy científico? Mueve, que es el agua. Con el agua podemos producir energía, pero con el agua también podemos mover motores. Chévere, ¿no? ¿En qué momento el motor entra, el agua entra en ebullición para mover esa máquina? ¿A los 99 grados centígrados? No. ¿A los 99 grados centígrados eso está caliente? Claro, se está hirviendo, pero no sirve como fuerza motora e impulsora. Solamente a los 100 grados centígrados el agua sirve como fuerza motora e impulsora. ¿Qué te quiero enseñar con esto, mi hermano? Que tú puedes llegar hasta el 99%, pero si no llegas al 100% no sirve para nada. O sea, si tú no perseveras hasta el final, de nada te sirve lo que has hecho. Eso no es, uy, pero es que hice el 99, ¿y qué? ¿Para qué sirvió? ¿A nada? Uy, es que yo voy en el 89. Sí, hermano, pues todo le falta. Uy, es que, hermano, llegué al 99, no sirve para nada. Tu vida no sirve para nada si te quedas en el 99. Con 1 grado, el agua marca la diferencia. Un poquito de leyes naturales para aprender lo sobrenatural. Por eso, mis viejos amados, mis jóvenes amados y todos los que están aquí, si ustedes no son perseverantes, verán más fracasos que éxitos. El que no persevera no verá la gloria de Dios. El que no persevera no verá el cambio. El que no persevera no es una persona de transformación. Te puede faltar 1 grado, pero no te sirve de nada. Puedes haber llegado a todos los cultos, pero llegaste al que no era, no te sirve de nada. ¿Ah? Bien, entonces, hay que enseñar ¿a quién? La educación comienza con los hijos. A tus hijos. Yo me acuerdo que había profesoras, va más, o sea, enseñaban a leer y a escribir a los niños y de una vez los chantaban, eran primero de primaria. Aprendían en la casa. Eso se veía de antaño. Ahora hay que ser antejardín, prejardín, jardín, posjardín, trasjardín y al fin llegan a primero. Cuando llegan a primero ya están agotados. Y entonces para que no se agoten empiezan a darles título. El título de la entrada, el título de la mitad, título... No, Daniel ya lleva como 3 títulos y no ha terminado el bachillerato. ¿Por qué? Porque necesitan estimular, porque es que el sistema académico es tan arcaico, Bueno, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, dentro del hogar, y cuando andes por el camino fuera del hogar, cuando te acuestes en el momento de la reflexión y cuando te levantes en el momento de la bendición para salir. ¿Haces eso, padre? Padre, ¿estás haciendo eso? Eso es educación. Eso es educación. Y no nos quejemos si nosotros no hacemos esto, que no sepamos manejar el entorno. Ahí lo ves muy claro. Empieza en casa, se hace en casa, se hace para ejercerlo afuera, se hace para reflexionar y se hace para impulsar. Ahí está claro. Ese es el método con el cual el Señor enseña.
¿Cómo enseñó Jesucristo a sus discípulos? Así. Y así aprendieron. Y 12 hombres, las cuales la mayoría eran iletrados, burdos, ordinarios, sin mayores conocimientos, regaron el evangelio por todo el planeta. ¿Ah? Por este método de enseñanza. Esta es la educación que nosotros debemos impartir. ¿Cómo compaginamos eso con el mundo? Te lo dejo de tarea, porque yo aquí no puedo responderles todo porque ya me acabó el tiempo. Pero queda claro qué es la educación y cómo se educa, y para quién se educa y cuál es el método de la educación. Eso lo traté en estos 3 domingos, que espero les haya servido para algo y que les quede muy claro, sin Cristo no somos nada. Porque solamente esto opera para los que somos de Cristo. Los demás serán enseñados y educados por el mundo, es decir, en el 50% del conocimiento. En el mundo hay muchas cosas, muchos avances, pero no saben para qué sirve. Pero la ciencia en Cristo está a mi servicio, no yo al servicio de la ciencia. Muy diferente. Y por eso, si alguien va a liderar lo que tiene que liderar para que muchos lleguen a la luz, son ustedes. Porque ustedes tienen el conocimiento pleno y ustedes saben para qué se educa. Pero les repito, la educación tiene una manera, tiene una disciplina, tiene un método, pero ante todo tiene un divino maestro y tiene unos discípulos que somos nosotros que estamos recibiendo para enseñar. Y la mejor manera de aprender es enseñar. No, si tú no enseñas, es que no has aprendido nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo enseño es porque ya enseño lo que yo entiendo. Si no, no enseño. A mí me van a enseñar, yo en ese momento no podría enseñar a ninguno de ustedes química. No me gustó nunca. No la aprendí sino para pasar el año y no la volví a practicar. Entonces sería un absurdo, un exabrupto y un deshonesto decir que les voy a enseñar química. Me aparece el tablero ese de las, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Yo de tablas, de la tabla periódica. Y yo no sé esa vaina para qué se usa. Y la única fórmula que yo me aprendí fue H2O. Y eso porque vivo con un sedón. De resto no sé más. Entonces por eso no enseño química. Hermano, ¿tú quieres aprender de la doctrina de Cristo? Enseña. Y si no, igual que este siervo no sabe nada de química, tampoco van a saber nada de la palabra. Los invito formalmente a que no se queden con todo lo que aquí se da, sino que vayan y lo enseñen. En sus casas, en sus trabajos, en las calles, en los colegios, en las universidades, en la selva, en las ciudades, en donde el Señor te ponga. Enseña para que aprendas. Amén. Y cuando haces eso, los discípulos vendrán aquí. Ya ustedes no van a venir solos, van a venir con sus discípulos, si han hecho un buen discipulado. Solo le pido a Dios que esto haya quedado en sus corazones y en su mente. Que esto les haya servido para cambiar, para tener perspectivas distintas, para entender cuál es la cosmovisión de Dios y cuál es la cosmovisión del mundo, para que entiendan que es muy diferente el mundo a Cristo Jesús y que es muy diferente la educación en Cristo a la educación en el mundo y que lo que enseñan allá es parte de lo que se debe aprender, pero no es el todo. Saber matemáticas es bueno, pero sin el Espíritu de Dios solo se llega hasta la mitad. Amén. Y si ustedes quieren aprender más, tienen el Espíritu Santo que les enseñe. Bendito Dios Padre eterno. De todo lo que se ha dicho acá, Padre, que no quede en los corazones de los aquí presentes, sino lo que tú enseñaste y no lo de mis palabras, Señor. Que sea tu Santo Espíritu trayendo revelación, enseñanza a todos los que nos escuchan, fuera de la iglesia también. Que no son con palabras de sabiduría humana lo que aquí enseñamos y predicamos, Señor, sino es con poder y señales del Espíritu Santo.
Y somos sellados con tu Santo Espíritu precisamente para aprender y recibir revelación y tener dominio y ejercer toda la formación que tú nos das a través de tu palabra. Y si tenemos el poder de tu Santo Espíritu, Padre, que tengamos también la capacidad de movernos en Él para que podamos ver la grandeza y la gloria tuya y ser manifiesto el poder tuyo a través de nosotros, Señor. Es necesario que cambiemos, Señor. Es necesario llegar a los 100 grados y no quedarnos en los 99. Es necesario, Padre, para poder ver fruto y resultados y para poder enfrentar un mundo tan loco y convulsionado y tan difícil y peligroso como el que estamos viviendo, donde la tecnología está sometiendo a la gente, la ciencia está siendo manipulada para el servicio de 2 o 3, y donde la perversión y la decadencia del hombre, Señor, está corrompiendo todas las esferas de la sociedad, Señor. Y por eso es que nosotros, con toda la enseñanza que tú nos das, somos luz, y somos luz que resplandece en medio de estas tinieblas. Y por eso tú nos dices que tenemos que aprender y dedicarnos a escudriñar la Escritura para asimismo poder dar esa luz a otros que están en las tinieblas en esta tierra. Padre, síguenos equipando de toda tu sabiduría y enseñanza, síguenos revelando tu sagrada palabra y síguenos capacitando para toda buena obra, Señor, tanto para el servicio tuyo que es llevar el Evangelio a ser discípulos, como para hacer obra que traiga bendiciones también para otros, Señor. Da capacidad y entendimiento a nuestros muchachos en los colegios, en las universidades, que una cosa es aprender lo que ahí enseñan y otra cosa es alienarse con lo que ahí enseñan, Señor. Que ellos entiendan que están aprendiendo para un oficio, para un trabajo, pero no están aprendiendo para la vida. La vida la tienes tú, la vida la enseñas tú. Y que nosotros como padres seamos buenos educadores en nuestras casas, de acuerdo como está escrito en tu palabra, Señor. Que tomemos la Biblia, la Sagrada Escritura, porque ella es la que está en nuestro corazón. Que con ello, con diligencia, enseñemos, corrijamos, instruyamos en todo tiempo, dentro y fuera de la casa, al llegar y al salir, Padre, para que así nosotros podamos ver una generación que crece con la plenitud del conocimiento en ti, oh hermoso Señor Dios Todopoderoso, y que tengamos siempre esa necesidad entre ojo y ojo de estar llevando y enseñando tu palabra, y que la estemos escribiendo en todo lugar, como tú dices, en los postes de la casa, en las puertas y en todo lugar. Que seamos obedientes, Padre, porque eso es lo que va a traer gran bendición sobre tu pueblo y va a ser una iglesia engrandecida en tiempos de dificultad, de peligro, como los que vivimos. Gracias por tu enseñanza, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.